Hola, buenas noches, queridos hermanos, hermanas y todos aquellos que nos están viendo a través de estas redes sociales. Un privilegio grande poder estar unidos, porque sabemos que en los últimos tiempos va a haber hambre del Señor. Y nosotros somos esos representantes de Dios, que tenemos que llevar la palabra a todos ellos, y poder hablar de ello es un privilegio. Por eso esta noche le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que nos trae, ¿cierto? Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por todo lo que en ella conlleva, y te damos gracias también por tu misericordia, Dios, porque pese a estar confinados sabemos que tú estás ahí, que todo lo tienes controlado y estamos en tus manos, Padre. Te damos gracias por todo lo que acontece, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Dios. Amén. Que seas tú llevándonos a esa gloria tuya, Señor. Que seas tú quien nos impongas el hacer como el querer, Señor. Te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos muchas veces, Padre. Sabemos que no hay nada bueno en nosotros, Dios, pero tú tienes misericordia de tus hijos. Amén. Por eso clamamos y pedimos que todos aquellos que faltan por llegar, Señor, quizás están oyendo este mensaje y les decimos que Cristo te ama, Dios te ama. Bendito es el Señor, el único poderoso, el Rey de Reyes. Por eso te damos gracias por esta palabra que tú traes hoy, Dios. Que tú pongas palabra en mi boca para poder llegar a ellos, Señor. Te doy gracias por todo lo que acontece, por este libro de Apocalipsis, que es la revelación, Señor, de todo ello que tú nos quieres hablar, Señor, porque tú me pusiste este sentir, Dios, de poder hacer una amplia descripción de lo que es el libro de Apocalipsis. Por eso continuaremos la prédica. Amén. De donde lo dejamos, Señor, para seguir luego yendo a tus caminos, Señor, porque es lo que tú quieres y es lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Gracias, Señor, te doy en el día de hoy. Amén. Bendito Señor. Mire, vamos a empezar esta prédica, que es la continuación de la que dejamos. Y en el día de hoy, predicaremos sobre los 7 ángeles y las 7 trompetas, como dijimos, relacionado con los 7 sellos de Apocalipsis, que son llamados los ángeles de la presencia, ¿se acuerdan? Los ángeles de la presencia. Los 7 ángeles significan la preparación inmediata para ser despachado en servicio celestial, o sea, un privilegio para los ángeles, porque le están dando unas órdenes directas, Dios. Y se supone que son arcángeles, seres de alto rango, pues son los que están más cerca del trono y que sirven a Dios. Y están continuamente sirviendo y adorando a Dios. Estos ángeles son los que aprestan a ejecutar los juicios relacionados con la segunda mitad de la tribulación y encargados de derramar las 7 copas de la ira de Dios. 7 ángeles de la presencia del Señor. Dice que reciben magníficas trompetas cuyo sonido ha de desatar y tocar sobre la tierra y a sus habitantes. Y son juicios sin precedentes, como son los 7 ángeles, las 7 trompetas, justo a la ruptura del 7º sello. Como estuvimos hablando anteriormente de los 7 sellos de Apocalipsis, que incluían a los 4 jinetes del Apocalipsis, que pertenecen a los 4 primeros sellos, y el 5º sello hablaban de las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y que clamaban justicia contra los moradores de la tierra. Y Dios les decía que aún esperaran un poco de tiempo y les dio vestiduras blancas. Y el 6º sello hablaba del gran terremoto y el sol se puso negro y la luna se puso como sangre y las estrellas cayeron sobre la tierra y todo ser viviente se escondieron entre las cuevas y las peñas de los montes, porque el gran día de su ira ha llegado. Y finalmente, el 7º sello, del cual vamos a hablar hoy. Pero mire, fíjense, la trompeta, estamos hablando de las trompetas, ¿cierto? Entonces, en aquel tiempo tenían un significado las trompetas, igual que hoy. Y era un uso bíblico en aquel tiempo. Vamos a ver, porque hay muchísimos capítulos y muchos versículos de los cuales hablan de las trompetas, pero vamos a hablar de 2 en especial, específicos,
para que tengamos una pequeña imaginación de lo que son las trompetas. Mire, en Sofonías, primero, el primer capítulo, del 14 al 18, y también de Joel, el segundo capítulo, en el versículo 1. Vamos a hablar de ello, porque a través de la Biblia, que es histórica, la historia de la Biblia, la trompeta se ha usado en muchas o en variedad de circunstancias y por razones que son debido a esas circunstancias. Por ejemplo, el acceso al trono de un nuevo rey era celebrado mediante el toque de una trompeta. Y el sonido de la trompeta también podría significar un llamado a la nación de Israel al arrepentimiento. Y otro uso de la trompeta era para convocar al pueblo de Israel para la celebración de las fiestas de Cristo, de Jehová. Las trompetas de Apocalipsis, también en el capítulo 8, se relacionan con la ira escatológica de Dios. También lo podíamos ver en Isaías, en el 28, del 14 al 22, porque también nos habla de ello. Miren, el día de Jehová, de Cristo, comienza con los juicios de la gran tribulación, de los días postreros, profetizada precisamente por Sofonías y por Joel, que es lo que hemos dicho, que vamos a ver. Vamos a leer Sofonías del 1, o sea, el capítulo 1, del 14 al 18. ¿Por qué les repito los versículos, los capítulos? Por si alguno quiere tener un seguimiento de lo que es el Apocalipsis y todos los versículos se van relacionando. Entonces es interesante que ustedes también lo busquen para que vean que ciertamente lo que nos dice. Mire, en Sofonías 1, del 14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso nos dice en Sofonías 1, del 14 al 18, y en Joel 2, capítulo 2, el 1 dice: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Aleluya, Cristo Amén. Viene, Maranata, aleluya. Pero como vemos y estamos viendo, esta vez va a ser en forma de fuego, no como en aquel tiempo de Noé, que fue con el diluvio. Pero vamos a seguir viéndolo. Estos juicios tienen que ver con la manera como Dios va a implantar su soberanía aquí en la tierra. Y es Dios quien da a los ángeles las trompetas. Y es Él quien da la orden para que dichos ángeles comiencen a tocar las trompetas, de modo que los juicios que cada una de ellas acarrea tengan lugar aquí en la tierra, que es lo que va a acontecer. Los juicios de las trompetas sugieren que el Dios soberano actuará con las fuerzas de su poder, con miras a establecer ¿qué? Su soberanía en su creación, particularmente en la humanidad rebelde, en la más pecadora. Mire, que nos dice Mateo 5, capítulo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. ¿Se dan cuenta?
no debemos juzgar a nadie. Ya tenemos abogado en Cristo y tenemos nuestro juez que es el Papa Dios. Entonces nosotros no debemos juzgar, tenemos que orar por ellos. Así como quizás algún día oraron por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. En el Antiguo Testamento, mire, fíjense, testamento, que también significa la voluntad de uno, ¿cierto? ¿No? Cuando uno hace testamento es la voluntad de uno. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento es la antigua voluntad de Dios y el Nuevo Testamento es la nueva voluntad de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento, vamos a hablar por Antiguo Testamento, el salmista, David, asemeja su oración al incienso que asciende en la presencia de Dios. Como vemos en 2 de Pedro, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí nos habla en los tiempos de Moisés, cuando estaba en el monte de Sinaí, en el tercer día. Las voces ponen de manifiesto que Dios habla y comunica su mensaje, y los relámpagos generalmente son antes de los truenos, ¿cierto? Cuando vemos un relámpago, de seguida viene el trueno, ¿cierto? Pero la venida de Cristo, bendito sea el Dios, la venida de Cristo en gloria será señalizada con un relámpago que dice que cruzará del este hasta el oeste. Amén, hermano. Amén. Bendito Dios, lo verá todo ojo, dice. Dice en Mateo 24, del 27 al 30, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aleluya. Bendito Rey. Mire, Dios va a sacudir lo que llamamos como cimiento, como base de todos los cimientos de la tierra, y va a ser en forma de un terremoto, para advertir a la humanidad que se acerca al fin. Ahí será el fin de la humanidad. El Dios soberano hace sentir su presencia y su poder en medio de su pueblo, al que viene a librar de la mano de sus enemigos. Nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Amén. Pero no se olviden que hay una pre-tribulación, una tribulación y una gran tribulación, como iremos viendo en este estudio. Gloria a Dios. Amén. Nos dice que los 7 ángeles en Apocalipsis 8, 6, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Y cómo? Pregunto, ¿cómo afectarán estas 7 trompetas a la humanidad? ¿Y qué representan a través de la revelación de Apocalipsis? Apocalipsis. Mire, vamos a ver el número 7, porque este número se repite mucho a lo largo del último libro de la revelación de Apocalipsis, que fue dado para revelar lo que va a suceder pronto, porque ciertamente este libro se le dio a Juan que lo escribiera, o sea, Dios lo llamó para ponerlo en el mismísimo trono, allí cerca del trono, para que todo lo que viese y todo lo que le dijeran, lo escribiera, que tuviéramos constancia de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Le reveló todo aquello que tenía que saber, y además lo que él estaba viendo. O sea, vamos a ver que el número 7 tiene mucha importancia en este capítulo, en este libro de Apocalipsis. El número 7 es por excelencia el número del Señor. Amén. Mire, fíjense. Dice que fue dado para revelar lo que va a suceder pronto, ¿cierto? En Apocalipsis 1, precisamente en el 1, aquí incluye a las 7 iglesias, en el versículo 4. Dice, 7 candelabros de oro, en el versículo 12, y 7 estrellas, en el versículo 16, y 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios.
como vemos en el capítulo 4, versículo 5. Pero ahí no nos define los 7 espíritus. Pero yo se los voy a decir porque creo que es muy importante que sepamos los 7 espíritus de Dios y qué efecto conlleva, ¿cierto? Mira, el primer espíritu nos habla de la firmeza. Firmeza es el primer espíritu de Dios. Tenemos que estar firmes en la palabra, ¿cierto? Amén. El segundo es la buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, la buena voluntad. ¿En qué? En la palabra. El tercer espíritu es el arrepentimiento. Y el cuarto es la humildad. Que nos falta mucha humildad, ¿cierto? Muchas veces. El quinto, la sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que ser sumisos a la voluntad, a esa voluntad que hablábamos. Tenemos que ser sumisos, ¿cierto? A la voluntad de Dios. Amén. El sexto es la rectitud. Tenemos que ser rectos. O sea, no podemos titubear. O sea, tenemos que decir la verdad. No hay otra. Se enoje quien se enoje. La rectitud tiene que regir. Y el séptimo espíritu es la justicia y la sabiduría. Entonces, si se dan cuenta, pues Dios, dijéramos, no salva por las buenas obras, sino tienes estos 7 espíritus, de nada sirven las buenas obras. Por eso que es muy importante que lo asemejemos y que seamos conscientes de que hay que hacer y decir, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu, que podamos ejercer estos 7 espíritus, porque es lo importante, es la base. Bendito sea el Señor. De nuevo volvemos al número 7. Como estábamos hablando del número 7. Dice que hay 7 sellos. Nos habla en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el 1. 7 ángeles con 7 trompetas también en el versículo, o sea, en el capítulo 8, en el versículo 6. Que es lo que estamos intentando de hablar hoy. Los 7 ángeles con los 7 trompetas. Una bestia, dice, con 7 cabezas y 10 cuernos, que nos habla en el capítulo 13, en el versículo 1. Y 7 truenos, en el capítulo 10, versículo 3. Y 7 plagas, en el capítulo 15, versículo 1, que se encuentran dentro de las 7 copas de oro. Capítulo 15, 6 y 7. Las copas de la ira. Hemos visto los 7 sellos, las 7 lámparas y las 7 últimas plagas. Esto forma un esquema de los eventos proféticos que ocurrirán antes y en el momento del regreso de Cristo a la tierra. Amén. Como explican nuestros 7 sellos, que son los 4 jinetes de Apocalipsis, que ya estuvimos hablando de ellos, y la ira de Dios. Los primeros 5 sellos representan la ira de Satanás contra el pueblo escogido por Dios y la humanidad en general. El 6º sello anuncia la ira de Dios. En Apocalipsis 6, del 12 al 6 nos habla de ello. Y el 7º sello representa el día del Señor. Y es el tema principal del Apocalipsis. Este 7º sello incluye el juicio de Dios sobre la humanidad. Una humanidad que es desobediente, que se manifiesta a través de las 7 plagas al sonar las trompetas en Apocalipsis 8 y 9 y las 7 últimas plagas en Apocalipsis 15. Como ven, este número 7 realmente es el de Cristo. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Vamos a ver el significado de las 7 trompetas cuando Juan vio abrir el 7º sello. Juan vio 7 ángeles con 7 trompetas. Y a medida de que cada ángel tocaba su trompeta, Juan vio que se desplegaba aterradoras plagas. Y usó un poderoso lenguaje simbólico, Juan, para tratar de describir lo que estaba viendo, presenciando. El primer ángel, con la primera trompeta,
dice que es el granizo y el fuego mezclado con sangre y que harán temblar a toda la tierra, y una tercera parte de los árboles se quemarán, que se queman. Y estos dos elementos, granizo y fuego, son unos elementos destructivos. El granizo es capaz de destrozar cosechas de varios meses. Y el fuego acaba con una gran cantidad de cosechas, como en aquel tiempo de los egipcios, que tenían grandes cosechas a un lado y a otro del Nilo, ¿se acuerdan? Que lo tenían como un dios. Y tuvo que mandar Dios las grandes plagas para juicio. Nos lo dice en Apocalipsis 8, en el versículo 7. El sonido de la primera trompeta produjo la destrucción de la tercera parte de la vegetación de la tierra. Y como vemos, la vegetación es importante, hermano, entre otras cosas para la producción de oxígeno. Algo sin lo cual es imposible mantener la vida física, ¿cierto? Y la vegetación también es importante para mantener el equilibrio de la temperatura de la tierra, de modo que esta primera trompeta producirá juicios que afectan aspectos vitales para el hombre. La segunda trompeta dice que un gran objeto, semejante a una montaña, ardiendo, será arrojado a los océanos de la tierra, causando que un tercio de ellos se conviertan en sangre, y un tercio de la vida marina muera, y un tercio de las naves sean destruidas. Nos lo dice en el capítulo 8, el 8 y el 9. Y vamos a verlo. Capítulo 8, el 8 y el 9. Nos dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cierto? Como vemos, la tercera trompeta, hemos estado hablando de la segunda, la tercera trompeta, Juan vio una estrella ardiente y la vio caer del cielo sobre fuentes de agua fresca, causando que se volviera amarga y matara a muchos. Nos lo dice en el capítulo 8, en el 10 y el 11, que nos dice, mire que nos dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. ¿Por qué? Porque se hicieron amargas. Mire, si se dan cuenta, aquí nos está hablando de una estrella llamada Ajenjo. En aquel tiempo de Juan, ningún astrólogo ni ninguna estrella era relacionada con Ajenjo. O sea que era una cosa simbólica. Y entonces, leyendo en Isaías, nos viene ciertamente una revelación de qué significa esta estrella cuando cae, qué es lo que significa. Mire, tenemos en el capítulo 14, en el versículo 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fuerte, semejante a Dios. Aquí no nos está hablando de Lucifer, nos está hablando del rey de Babilonia. Si ustedes leen todo el capítulo 14 de Isaías, nos habla de un rey, el rey de Babilonia. Y dice que será cortado, o sea, esa estrella se puede relacionar bien con ese rey. Será caído su reino y el rey. Porque si se dan cuenta, nos habla de que cae, o sea, si se dan cuenta, nos habla Dios, nos habla de que cae la estrella
sobre los ríos y no toca ni el mar ni la tierra. Entonces es una cosa como imposible, es algo que es simbólico. Y yo creo que habla más bien de la revelación de este capítulo, de que es un rey que va a caer con su reinado, ¿cierto? Entonces vamos a seguir, porque esto es un poco ya más complejo, más largo, pero vamos a seguir con las estrellas, ¿cierto? Mire, dice que en la tercera trompeta ocurre esto, en la cuarta trompeta, la luz del sol y de la luna y las estrellas sobre la tierra será disminuida en 1/3, como nos dice en el capítulo 8, en el versículo 12 de Apocalipsis. Y lo vamos a leer. Capítulo 8, versículo 14, versículo 12. 8, 12. Mire, nos dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche. Si se dan cuenta, y me gustaría primero leer el versículo 13, porque son las otras tres, dijéramos, trompetas, las otras tres estrellas que quedan, y son los tres ayes del Señor. Cuando nos dice ay, ay, ay. Miren, fíjense en el versículo 13, capítulo 8. Nos dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, que son los tres ángeles. Vamos a verlos. Vamos a seguir en la quinta trompeta, llamada también como la primera o el primer ay. Lo que Juan podría describir como un tipo inusual de langostas, probablemente viniendo o viendo en la visión los aviones militares de hoy día, los modernos. Surgirán, dice, de la tierra y van a infligir picaduras intensamente dolorosas a los seres humanos durante 5 meses. Quizá nos está hablando ya de la Tercera Guerra Mundial aquí. Pero leamos. Vamos a leer Apocalipsis 9, del 1 al 12. Mire, fíjense. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Pero no la hallarán. Perdonen. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar
a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolón. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ángeles, 2 ayes, después de estos. Bien, si se dan cuenta, aquí nos están hablando de animales, nos están hablando de escorpiones, nos están hablando de langostas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los 4 jinetes de Apocalipsis? Que las bestias, las fieras de las bestias, van a ser parte de esta destrucción, de esa cuarta parte de destrucción que traían los 4 jinetes de Apocalipsis. Es hermoso cuando se te va revelando todo y te vas asemejando todo. Mire, vamos a hablar de la 6ª trompeta, llamada el segundo ay. 4 ángeles dice que serán liberados para matar a 1/3 de la población restante de la tierra. ¿Por medio de qué? De un ejército de 200 millones de jinetes a caballo. Lo podemos ver en el capítulo 9, del 13 al 19. ¿Qué nos habla? Mire, nos dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Como vemos, esto es en la 6ª trompeta. Y ahora vamos a ver la 7ª y última trompeta, llamada el tercer ay. Mientras esta trompeta suena, dice que hay voces en el cielo que dirán: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 11, versículo 15, nos dice, vamos a verlo, versículo 15: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Como podemos ver, hermanos y hermanas, como podemos ver, habrá grandes repercusiones de las trompetas. ¿Debido a qué? A la desobediencia de la humanidad, como en aquel tiempo pasó con Adán. La desobediencia fue la causa de lo que despojaran del cielo. Esta vez la desobediencia vuelve a ser el pecado original de la humanidad. Frente a sus santas y beneficios, o sea, sobre sus santas leyes, que es la ley de Dios, y será Dios quien traerá este severo castigo sobre los habitantes de la tierra. Los efectos de esas 6 primeras trompetas incluirán un desastre ecológico de proporciones épicas, o sea, una lucha real. Y mientras el planeta lucha por mantenerse con vida, los humanos tendrán que soportar un dolor tan intenso que desearán la muerte, hermanos. En Apocalipsis 9 nos viene, en el versículo 6, pero la muerte huirán de ellos. Aunque uno pensara que un castigo tan intenso pueda llevar a que las personas se arrepientan de sus pecados, esto no ocurrirá, como explica la Biblia en Apocalipsis 9, 20 y 21. Lo vamos a leer, Apocalipsis 9, 20 y 21, que nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fuerte, fuerte. Pese a todo lo que va a venir, todo lo que van a ver, no se arrepentirán todavía. Aún negarán a Cristo. Seguirán adorando a otros dioses. Fuerte. Los seres humanos van a estar tan decididos a quebrantar la ley de Dios que estarán dispuestos a morir
por el camino de ellos, por el propio camino de ellos. De esa vida que antes era igual que ahora, maligna, ¿cierto? Es un camino malo, pero no querrán arrepentirse. Y qué triste, hermanos, qué triste. Ese es el engaño de Satanás y se ha propagado sobre la humanidad. En Apocalipsis 12, de 9 al 12, que lo vamos a leer, nos habla, 9, en Apocalipsis 12, del 9 al 12, que nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos, cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se va a procrear más todavía la maldad. El diablo tiene poco tiempo y lo sabe. Entonces, bendito sea Dios que nos escogió. Amén. Bendito es el Rey porque estábamos muertos. Estábamos muertos en pecados y delitos, dice la palabra. Bendito el Rey que nos rescató. Aleluya. Y podemos hablar de ello. Ahora somos conocedores de la palabra. Por eso es muy importante para no ser engañados. Mire, debido a que la gente no se arrepentirán, habrán 7 castigos adicionales, dice, llamado las 7 últimas plagas, que nos habla Apocalipsis capítulo 15 en el versículo 1. Y lo vamos a leer, porque vendrán sobre la humanidad. Capítulo 15, versículo 1. Simplemente dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, será lo último. Ahí vendrá la ira de Dios. ¿Cierto? Vendrán sobre esta humanidad, sí, pero esto será en la próxima prédica, donde hablaremos de las 7 copas de la ira. No en esto, estamos hablando de las 7 trompetas y los 7 ángeles, ¿cierto? Dice que después de las oraciones de todos los santos, fueron elevadas a la presencia de Dios, y después que el Señor, soberano, indicó a través de señales concretas que había escuchado dichas oraciones, los 7 ángeles alzaron sus instrumentos, las trompetas, las 7 trompetas, en preparación para tocarlas. Y nos quedamos con esto hoy, los 7 ángeles, las 7 trompetas, cuando decidían de tocarlas. Las 4 primeras trompetas, las 4 primeras, al igual que los 4 primeros sellos, si se acuerdan, guardan una relación estrecha. Sus efectos traen juicio sobre la naturaleza. La cuarta parte, ¿se acuerdan? Y la totalidad de esos juicios está contenida en el rollo sellado con los 7 sellos. Los primeros 6 sellos abarcan un periodo equivalente a la mitad de la 70ª semana de Daniel. O sea, 3 años y medio que Cristo llamó, nos dice en Mateo 24:8, llamó, y todo esto será principio de dolores. Es lo que estamos viviendo, hermanos. El 7º sello consiste de las 7 trompetas de juicio, que será la segunda serie y es la más severa que la primera. La 7ª trompeta es el anuncio de la segunda venida del Señor, en gloria aquí a la tierra. Pero al mismo tiempo dicha trompeta equivale a los juicios de las copas o de la consumación de la ira de Dios. Pero nosotros no sabemos, nosotros seremos arrebatados antes. Amén. Amén. Antes de que estos juicios nos alcancen. Pero como hemos dicho, será en la continuación,
en la próxima prédica, donde hablaremos de las 7 copas de la ira y del arrebatamiento. Pero fíjense, a pesar de estos efectos terribles, de estos juicios, es evidente que la humanidad rebelde hace caso omiso a todo lo que ocurre. Es como si para aquellos tiempos el espíritu de Faraón, por ejemplo, dominase a todos los habitantes de la tierra. Aquí es el anticristo. Y produjese en ellos el endurecimiento del corazón. ¿Qué es lo que está pasando? Y se vuelven de nuevo ¿a qué? A adorar a otros dioses. Las plagas de las trompetas, son dirigidas contra un mundo que está empecinado en su hostilidad hacia Dios. A medida que aumenta la intensidad de los juicios, también aumenta que el hombre se niegue a arrepentirse. Mire que nos dice Apocalipsis 9, del 20 al 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así nos dice Apocalipsis. Pero los juicios de las trompetas no son finales. No, aún no es el final. Afectan a una porción significativa de la tierra, eso sí, a la tercera parte de ella. Vimos la cuarta parte con los jinetes, las trompetas, la tercera parte, y aún nos quedan las copas de la ira, que lo veremos. El propósito no es tanto la retribución como guiar a los hombres al arrepentimiento. Ese es el propósito del Apocalipsis, el propósito de Cristo. Como el atalaya. Mire, el atalaya es una torre de vigilancia y está en lugares altos. Y entonces el que ponen allí, el guerrero que ponen allí o el que ponen vigilante, es el que puede ver todo aquel que se acerca, todo aquel que llega. Eso es el atalaya. Dice que su trompeta, cuando viene este jinete, o sea, esta atalaya de la torre alta, y su trompeta, estos advierten a la humanidad del peligro que hay. Y es inminente, es ahora. Cuando dice en Ezequiel 33, 2 y 3, dice, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiera por atalaya, ¿se dan cuenta? Y él viera venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Los juicios de Dios sobre Egipto, que culminaron en la liberación de la descendencia de Abraham, fueron actos literales de Dios, de la misma manera que el juicio de las trompetas. No hay nada simbólico, todos son actos literales también. El Dios soberano intervendrá con poder, con justicia y con santidad, con miras ¿a qué? A derrotar a todos sus enemigos y establecer su reino aquí, en la tierra, la paz, la justicia, aquí en la tierra. Amén. 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 Continuaremos hablando, hermanos. Como les he dicho, le voy a dar gracias al Señor por ponernos estos acontecimientos de Apocalipsis y seguiremos hablando, como digo, de las copas de la ira y del arrebatamiento en próximas prédicas. Y les puedo decir que estoy muy, muy satisfecho y muy... Es un privilegio poder hablar de la palabra. Por eso Cristo lo ha puesto en mí y yo tengo que dárselo a ustedes. Por eso le doy gracias al Señor por lo que ha hecho en mi vida y lo que está haciendo. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios me los bendiga mucho. Muchos abrazos para todos aquellos que nos han escuchado y sobre todo para mi iglesia, Dios, que los amo mucho y los extraño y que quiero pronto abrazarlos. Amén. Bendito sea el Señor. Buenas noches y hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga, un abrazo. Mire, es tiempo, estamos todo lo que se está hablando de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y Cristo arrebata a la iglesia en el comienzo de la gran tribulación. Si nosotros vemos todo lo que está pasando, es el comienzo de la gran tribulación. Entonces, pero después esto se va a arreglar.
Estos van a haber 3 años y medio buenos. 3 años y medio que va a haber paz y van a haber soluciones en todos los problemas de todos los países del mundo. Van a empezar a haber soluciones. Va a salir un gobierno mundial que va a gobernar el mundo entero, pero a través de 7 países que se van a unir, y de ahí va a salir el gobierno mundial. Entonces, si nosotros vemos, estamos cerca, el dinero desaparece. ¿Por qué? Porque todo va a ser manejado por los bancos a través de un chip que va a ser implantado en las personas. Cristo viene antes que pase todo eso, así que si usted es cristiano, no se preocupe, usted aférrese al Señor y agárrese firme del Señor. Y si usted no está bien, es bueno que se reconcilie con el Señor. Amén. Nos vamos despidiendo, nos vemos mañana en el estudio de los días viernes. Amén. Y después nos veremos el domingo. Que Dios me los bendiga. Estamos predicando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el Salvador, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro intermediario. La única forma de ser salvo es a través de Jesucristo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Cristo, en nadie más. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo. Aleluya. Amén. Que Dios me lo bendiga. Oramos para despedirnos, Padre amado. En esta hora te damos gracias por el privilegio de poder haber estado conectados. Señor, por el privilegio de poder extender tu reino a través de este medio. Te pido que bendiga a los pastores de Chile, Señor, la congregación de Chile, nuestro pastor Moll, la pastora Hadacha, la pastora Cintia, Señor, los pastores de Iquique, los pastores de Castro, Dios, los pastores de Punta Arenas, Dios, sean bendecidos, Dios, bendice a nuestra hermana Gedi, Señor, nuestro hermano, Señor, nuestra hermana Magali, y cada uno de los hermanos que están lejos, Señor, bendícelo. Nuestra hermana Dori, mi tía, Señor, mi tía Ruti. Señor, te damos gracias. También oramos, Señor, por nuestro hermano José, Dios, por el padre de nuestro hermano José, que está, Señor, en Honduras, Dios. Pedimos sanidad, Señor, tú tienes el poder para sanar. Señor, te lo entregamos en tus manos para que tú hagas la obra, una obra completa, Señor, que él pueda conocerte, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos por la madre de nuestra hermana Gedi, Dios, que ella pueda tener un encuentro contigo, Señor. Manifiéstate, Señor, a su vida. Padre, libértala, Señor, de toda esclavitud, Señor, y dale una nueva vida. Señor, te damos gracias y queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.